Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que pero muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando del hombre más importante de la historia de este maravilloso libro que nos hace ver la historia de Jesús y sus enseñanzas de una manera más sencilla y más simple. Sigamos compartiendo para crecer juntos. Bueno, hoy el título de la lectura se llama Escoge a los apóstoles. Y dice así. Jesús primero dio el sermón de la montaña, luego demostró que sus principios funcionaban y luego comenzó a crear su grupo de almas imparables que le ayudaran a transmitir esos mensajes al mundo. Quería expandir su mensaje. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobra impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Bueno, aquí nos dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros. En esto se refiere que Él nos dio la autoridad para expulsar de nosotros las creencias limitantes, los pensamientos que nos llevan a pensamientos derrotistas, a pensamientos que no tenemos que tener en nuestra vida. A eso Él se refiere. Y con eso se cura toda clase de enfermedades y dolencias, porque recuerden que los pensamientos, las creencias y las emociones retenidas en nosotros es lo que nos causa la enfermedad y la dolencia. Entonces, al expulsar los espíritus impuros, pues esto nos ayuda a sanar de todas las enfermedades mentales, espirituales y de nuestro cuerpo. Bueno, ya disculparán a mi perrita que le encanta hacer la fiesta cuando nos conectamos. Pero bueno, así es en la vida, ¿verdad? En los videos en vivo, pues se corre el riesgo de que se escuchen ruidos, no nomás la voz de nosotros. Bueno, ya dicho esto de los pensamientos, las creencias y las emociones, que eso crea las enfermedades y las dolencias, pero también nos dio la autoridad para expulsar a esos espíritus que viene a hacer eso, ¿verdad? Bueno, dice, Él cogió a 12, no a todos, sino a 12, a los mejores, y a estos les dio autoridad. ¿Por qué Jesús les dio autoridad? Porque Él la tenía. Recuerda que Él enseñaba con autoridad, no como los demás. Jesús dio lo que tenía. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Uno no puede dar lo que no tiene, por eso insisto tanto en aprender de mentores, porque nadie puede darte un resultado si no lo tiene. Y la mayoría son como los escribas, que saben mucho, pero hacen poco y obtienen poco. Ve al que tiene para que te dé y dale tú primero. Obtén del que tiene, o sea, sus resultados, no del que dice o el que parece que tiene, no, del que tiene sus resultados. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones.
No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús sabía muy bien que no todo el mundo estaba preparado para su mensaje. Él conocía muy bien cómo funcionaba la mente y cómo trataba de proteger su sistema de creencias. Por eso les decía que no fueran a tratar de convencer a los sábelo todo. Tenían que ir a quien estuviera preparado para escuchar. Habla solo a quien quiera y esté preparado para escuchar. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. Les dio unas pautas muy concretas de a qué tipo de personas tenían que ir, qué debían hacer, dónde y a quién. Y aquí nos dio unas pautas muy concretas que la gente ha malinterpretado. Y por eso la mayoría de la gente espiritual es pobre. No por la enseñanza, sino por la mala interpretación. Jesús le decía que por lo que han obtenido gratis no pueden cobrar. Es una enseñanza del principio de la abundancia. Lo que das, recibes. Los profesionales que han pagado por aprender una metodología y han invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo haciendo sacrificios como dejar de hacer unas cosas para aprender esas otras, esos deben cobrar por sus servicios porque han pagado un precio alto por adquirir ese conocimiento. Para que te hagas una idea, cuando os digo a mis alumnos que creen grupos de almas imparables para estudiar la saga de la voz de tu alma, la de secretos revelados o la de cómo ser millonario, las reuniones son gratuitas. Hay gente que quiso cobrar por hacer eso y yo dije que no era un negocio, sino que era una forma de aprender más rápido. Porque sin enseñanzas no se avanza. Y que servía para juntarse con personas en la misma vibración y crear un entorno adecuado para la enseñanza. Pero si querían ganar dinero y hacer de eso su profesión, entonces tengo el programa de tu primer bestseller, donde te enseño cómo monetizar tu conocimiento y convertirte en un formador a través de tu libro, eventos y cursos. Son cosas diferentes. La gente se ha confundido porque entrenaba en sus iglesias gratis, pero luego te exigía la voluntad. Y si no la das, incluso la persona que tienes al lado te mira mal. Y con razón, porque ese sacerdote está haciendo un trabajo y tiene que cobrar. Creo que sería mejor cobrar una entrada, porque así irían los verdaderamente comprometidos y no tendríamos que jugar a la doble moralidad de la voluntad. Los trabajos se cobran. Has pagado por aprender. Ahora cobra por enseñar. Si alguien todos los domingos te enseña las escrituras y te inspira, tiene que cobrar. Si alguien escribe un libro, tiene que cobrar. Si alguien te da una sección de Reiki, tiene que cobrar. Y mientras no saquemos esta mentalidad de pobreza de las creencias de algunas personas, ellas seguirán siendo la pobreza y seguirán quejándose. Jesús dijo que un profesional que ha pagado por su conocimiento
no cobrase por sus servicios, aunque estos fueran servicios espirituales. Jesús decía que si tú no has pagado el precio antes, no quieras cobrárselo a otros después. Lo que no está bien es que alguien que no tiene ni idea de algo, no es profesional y no ha invertido dinero en su conocimiento, quiera ganar dinero haciendo eso. Si das dinero, recibes dinero. El que tenga oídos, que oiga. Entonces les dio pautas de cómo hacerlo, porque como lo habían invertido nada en adquirir ese conocimiento, tampoco podían pedir nada y sin embargo tenían que comer. Así que Jesús les dio la instrucción de cómo hacerlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza. Quédense en su casa hasta que se vayan de ahí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven ahí. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, ustedes nada perderán. También decía que aunque ofrezcas tu ayuda, si alguien no la quiere, no te quedes ahí. No debes permanecer en un lugar donde no eres bien recibido. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el pueblo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Si alguien no te quiere, te trata mal, te ningunea, te infravalora, sal de allí inmediatamente y deja que el principio de causa y efecto haga su trabajo por ti. En cambio, si tienes que salir de ahí y dirigirte hacia donde no eres bien recibido, si no te quieren ahí, ¿por qué te quedas? Cuando tienes sueños, si la gente de tu alrededor no está contigo, entonces sal de ahí. Sacúdete el polvo de los pies para que viajes ligero. Es decir, deshazte de los vestigios mentales y emocionales que te unían a esas personas y comienza un camino hacia un destino triunfal. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de los lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta les presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quien hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Jesús nos dice que no debes ser confiado. Cuando quieras mejorar tu vida, salir del victimismo y conquistar sueños a la altura de tu alma y no de tu mente, entonces aparecerán las resistencias ajenas. Las mentes mediocres de las personas que te rodean tendrán miedo al cambio y alguna te envidiará. Entonces debes ser cauto, precavido, astuto. Por eso es mejor hablar poco y hacer mucho. No le digas al mundo
lo que vas a hacer. Que lo vean, porque cuando lo vean ya estarás hecho y su mediocridad no tendrá poder sobre ti, porque vibraciones superiores dominan a las inferiores. Los hermanos entregarán a la muerte sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra de sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Mira el mundo, solo hay una Oprah Winfrey, un Will Smith, un Roger Federer, un Michael Jordan, un Steve Jobs, un Jeff Bezos, una Madre Teresa, un Gandhi o un Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues por esto. El que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Solo llega el que nunca, nunca, nunca abandona. Pero nadie se mantiene hasta el final, porque los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. O sea, que hay muchísimas resistencias en el desierto entre tú y tu sueño. Hay demasiadas resistencias, o sea, pruebas de fe, y la gente abandona y se justifica siempre. Hay demasiadas, te repito, o eres capaz de elegir una cosa en la vida y llevarla a lo máximo hasta el final, o irás haciendo millones de cosas mediocres, dejándolas a medias y no profundizando en ninguna, y por tanto pasando de puntitas por la vida. Solo las Oprah Winfrey, los Will Smith, los Roger Federer, los Michael Jordan, los Steve Jobs, los Jeff Bezos, la Madre Teresa, los Gandhi o los Jesús de Nazaret fueron capaces de llegar hasta el final. Y yo sé que la gente va a leer esto y que algunos lo entenderán, pero de ahí a practicarlo de verdad hay un mundo. Yo te digo, sea lo que elijas, ponte el objetivo más imposible que puedes. Mira a los número 1 del mundo. Y si te comprometes a que pase lo que pase, tú no dejarás eso llegar ahí. Entonces serás uno de ellos. Pase lo que pase. Pero desde el momento en que te pongas condiciones o ese sueño, ya vas mal. Ya pasas al bando de los mediocres. Y Jesús tiene una fórmula. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? La mayoría son sabelotodos sin resultados y creen que pueden hacerlo solos, o bien tratan de ser iguales que el mentor. Hay que ser humildes, dejarse enseñar y no competir con el mentor, sino con el resultado que él tiene. No es la persona, es el listón. Pero sin humildad no te dejas enseñar, y cuando has obtenido la información, la confundes con la sabiduría y comienzas a hablar de ellos en lugar de usarla para obtener resultados. Quien toma la información del mentor y habla de ella sin tener resultados, nunca los tendrá, porque ya tiene un premio, la atención de los demás, para satisfacer su necesidad de importancia. El que tenga oídos, que oiga. Y para eso debes confiar en los principios, el que hace quien domina sus pensamientos, quien toma acción masiva y es fiel a sus creencias, valores y principios,
a ese no habrá ser humano que lo pueda detener, porque es un alma imparable. No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de su casa. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer parecer alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que los pajarillos. Todas las acciones que haces, todo el esfuerzo, toda la inversión, todas las horas, días, semanas, meses y décadas que inviertes en tus sueños, todo eso está contado. Esas son tus causas y esos son los efectos que generarás. Tú vas a lograr todo porque das todo. Das todo. Y Dios es fiel y no olvida el campo cuántico, obedece. La atracción atrae, la vibración emite y trae de vuelta. Lo que das está siendo contabilizado y lo recibirás multiplicado. Por eso confía en lo que das. Por eso vas a recibir, porque son principios universales que no fallan jamás. Los que fallan son las personas que no los aplican o que no los conocen. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No te vendas por miedo, no niegues tu sueño, porque tu subconsciente no entiende de bromas. Lo que le dices es lo que hace. Por tratar de encajar en el rebaño, no vayas a traicionar a los anhelos de tu alma. No vendas a tu alma por los miedos de tu mente. Eso es la expresión vender el alma al diablo, o sea, que tu mente te controle y por miedo, duda o inseguridad, en algún momento dudes y no tengas claridad de que lo vas a conseguir sí o sí, porque depende de ti, de lo que das, de lo que implicas, de lo que aportas. Y Dios tiene contados tus pelos. Cada acción está medida y tendrá su recompensa en su momento, garantizado. No tienes que creerlo, compruébalo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre en contra a su padre, la hija en contra a su madre y a la nuera en contra a su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. No todo el mundo estará de acuerdo, ni todas las circunstancias actuales pueden permanecer, porque cuando cambias de vibración, cambias la materia. Eso conlleva pérdidas de personas y de circunstancias, pero incluye ganancias gigantescas que vienen de la nueva vibración.
Con fe y conocimiento de los principios, entenderás el proceso y no cogerás alguna de esas pérdidas como excusas para abandonar. Porque recuerda que el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El que tenga oídos, que oiga. Es una cuestión de vibración. Tienes que juntarte con personas que vibren como tú, con lo que tú quieres lograr. El diablo en la Biblia simboliza la mente limitante y Dios simboliza la visión, lo que el alma anhela. O sea, la visión viene a ser tu deseo, tu propósito, lo que tu alma está anhelando. Eres tentado por tu mente todo el tiempo y cosas las mentes de los demás. Esto es una enseñanza que cuesta mucho de entender porque nos sentimos mal si negamos a las personas, pero debes saber que no niegas a las personas, sino al diablo que hay en ella, o sea, tu sistema de creencias. Tu vibración y la de los demás junta es una vibración distorsionada. Y de eso es de lo que te alejas, porque no estás negando al ser humano, sino al demonio que lleva dentro, o sea, las creencias. Cuando quieres lograr un sueño, vas a ser tentado a juntarte con personas que vibran como tú lo hacías antes. Pero si te quedas ahí, distorsionarás tu vibración con pensamientos contradictorios. En cambio, cuando te juntas con personas que ya están donde tú quieres estar o tienen la misma actitud que tú de estarlo, entonces las vibraciones se suman y se multiplican, aportando absoluta claridad. ¿Cómo reconocer quién tiene la vibración de tu sueño? Por sus frutos. ¿Cómo reconocer quién tiene la actitud de vibración de tus sueños, aunque todavía no tenga resultados? Por su compromiso, por lo que está dando, por la cantidad de tiempo, energía y dinero que está invirtiendo en sus sueños y la capacidad de sacrificio que tiene con respecto a las cosas que le alejan de su sueño. Por sus acciones. Nuestra vibración conjunta, clara. Y clara es la vibración de los que ya tienen un sueño. La vibración de tu sueño. O sea, tienes que juntarte, tienes que tener un entorno que vibre en el compromiso, porque aún no tienes los resultados. O sea, estamos trabajando y con compromiso. Entonces tenemos que tener un grupo que esté comprometido en trabajar y hacer lo que tengamos que hacer pues para lograr el sueño. Entonces esas vibraciones se juntan y vienen a expandirse las vibraciones para que logres tu sueño. Y por último nos dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. ¿Qué les pareció? Entonces, pues ya saben, sigamos reuniéndonos a aprender y a crecer juntos. No olviden darme me gusta y nos estamos mirando en las siguientes lecturas. Chao, chao.